Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La noticia de los últimos días, el operador de energía de Colombia le pide al viceministerio de Electricidad de ese país que reduzca las exportaciones al Ecuador. Esto no ha sido todavía aceptado por el gobierno colombiano. ¿Qué pasa si efectivamente el gobierno de Gustavo Petro le baja los aportes de energía al Ecuador en las actuales circunstancias donde no sabemos pues si la temporada de lluvia seguirá y donde ya se han marcado algunos apagones imprevistos que no se los advirtió a la ciudadanía? Jorge Luis, buenos días. Buenos días, Edgar. Para mí es un gusto estar en Radio Sucesos y le mando un abrazo también a sus radioescuchas. Bien, con su pregunta, es importante mencionar que Colombia está atravesando una sequía también importante. Sus embalses están, hay una reducción de lo que vi en los reportes de cerca del 70%. Y obviamente el operador, que es el paralelo al SENACE ecuatoriano, ha sugerido al gobierno colombiano que se revise nuevamente si están en posición de exportar o no. O sea, ellos Pero están en problemas de eléctricos. ¿Cómo se le ocurre pues al gobierno exportar energía? exacto, pero yo creo que aquí hay que analizar con más profundidad el tema. Nosotros se espera que estos meses sean de lluvias y que vayan creciendo las lluvias. Entonces, irónicamente, en algún momento de estos 6 meses vamos a probablemente tener oportunidad de exportar electricidad. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Mientras Colombia nos vendió en marzo, siendo un mes ya de lluvias, al récord histórico nunca antes visto de 64 centavos el kilovatio hora, esto nunca se ha visto. Resulta que el Ecuador, que es bastante ingenuo, le ha estado vendiendo electricidad a Colombia a 3 centavos cuando le exporta. Claro. Y le vende a 4, a 5 en algunas ocasiones. Es decir, nosotros le exportamos electricidad subsidiada a Colombia. Entonces, a nuestros hermanos colombianos, si es que nosotros tenemos excedentes de electricidad en algún momento de estos 6 meses, obviamente hay que apoyarlos con las mismas condiciones que ellos nos han apoyado, es decir, vendiendo la electricidad a 40, 50, 60 centavos el kilovatio hora. No sé si me explico. ¿El promedio cuál era? ¿20 centavos? No, creo que sobrepasa los 35 centavos. O sea, nunca ha bajado de esa cantidad. Digamos, esto es horario, ¿no es cierto? Hay Claro. momentos más altos, momentos más bajos, pero no hay ninguna justificación de llegar pues a los No hay 64 centavos. reciprocidad desde ningún punto de vista. Tiene que haber reciprocidad de parte del Ecuador, pero es que aquí somos bastante ingenuos, pues Edgar. Aquí nos gusta ser regalones. Pero ahora no estamos en condición de exportar, nos hace falta. Ahora sí, probablemente no estamos en condiciones de exportar. Nosotros, según estos reportes, también hay que considerar los embalses ecuatorianos y el embalse es como una alerta temprana. El embalse más importante que tiene el Ecuador es el Mazar y el rango máximo de embalse de agua es de 2.153 metros sobre el nivel del mar y me parece que está en 2.116 metros sobre el nivel del mar. Y le El venía límite, apoyando, me parece que Coca-Cola Sinclair, pero tuvo problemas hace 2 semanas lo que pasa exactamente. es que Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica bastante de paso, no guarda, no acumula agua como debería, como acumulan otros embalses. Pero permítame ir acá que es bastante crítico. Entonces, una alerta temprana para saber cómo estamos es el embalse de Mazar. El embalse de Mazar, la franja mínima del embalse es 2.115 metros sobre el nivel del mar. Estamos en 2.116, 1 metro nada más del embalse mínimo de operación. Está trabajando más o menos al 30%. Le están apagando en las noches para acumular agua. Eso quiere decir que tenemos más consumo de termoelectricidad. Claro. Y si además Colombia tiene capacidades por la transmisión de más o menos 400 megas por hora, eh, Colombia ya está incumpliendo con esos compromisos
de posibilidad de entrega de electricidad, porque nos dice, por ejemplo, puedo dar 200, 150 y tal, y hay momentos que ya no nos está dando. Pero hay que agregarle a esto otro componente, porque la ciudadanía tiene que decir, bueno, y digamos, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Partamos de esto. Em, la comunicación que hace el Ministerio de Energía es una comunicación racional. Dice, oigan, hemos recibido una infraestructura obsoleta, con falta de mantenimiento, con capacidades ya bastante sobrepasadas de no solo de generación, sino toda la cadena de valor, transmisión, almacenamiento, etcétera, equipos de esto. Y yo le creo, efectivamente recibieron así, pero también recibieron un hueco enorme económico. Solo a Colombia le dimos más de 250 millones de dólares en importación de electricidad en el anterior estiaje. Eso es cash, pagando billete sobre billete. Eso significa que con ese dinero podríamos haber construido una nueva hidroeléctrica de 130 megas, más o menos. Se le pagó a Colombia. Entonces, tiene un hueco y tiene una infraestructura obsoleta. Hasta ahí es bastante racional. Entonces va la ministra, me supongo, donde el ministro de Finanzas y le dice, oye, estoy en una crisis, necesito recursos porque tengo una infraestructura obsoleta, sin mantenimiento, y tengo además un hueco económico, porque me tocó pagarle a Colombia esta cantidad. El ministro de Finanzas, me supongo, que le dice, oiga, estamos en guerra. Como le está diciendo a todo el mundo, ¿no? Exacto, o sea, no tengo ni para No, pagar no salarios, tengo plata para los GATS, no no tengo ni tengo para para pagar nadie. salarios, no tengo para pagar proveedores. Pero el Ministerio de Energía, que sí tiene la capacidad de corregir la tarifa eléctrica en el país, obviamente dice, bueno, no le voy a cargar a la población porque ya le hemos cargado con IVA al 15%, la población también está sufriendo crisis económica, no puedo topar la tarifa eléctrica para el sector residencial, pero les dan subsidios eléctricos a las grandes mineras. ¿Cómo se explica entonces usted esto? ¿Sabe cuánto pagan las grandes mineras? De los 64 centavos que le estamos comprando a Colombia, le revendemos a las grandes mineras a 13 veces menos. Le vendemos a 5 centavos el kilovatio hora. Absolutamente subsidiado. ¿Desde cuándo ese subsidio Desde a hace las unos compañías mineras? 4 o 5 años. Usted, además, el código, la denominación, la tarifa se llama AB2, alto voltaje 2. Está una parte de una empresa siderúrgica, está Petroecuador, que finalmente es de poner de un bolsillo a otro, Claro. y están las dos grandes mineras ahí, que además una de ellas, qué bueno, quiere triplicar producción, eso es bueno para el país. Pero todo ese supuesto, esa supuesta generación de rentabilidad, de utilidades, de pago de impuestos y tal, se licúa pues con los regalos que hace la gente. Y Edgar, qué fácil es hacerse el regalón con dinero ajeno, pero qué difícil es desmontar un subsidio. Usted no tiene la idea de la cantidad de muy respetables técnicos, profesionales que defienden estos subsidios, cuando lo que tiene que hacer el país es, y yo le hago un llamado, porque usted tiene una entrevista con una dirigente de la Cámara de la Minería. Yo le hago la siguiente consulta pues a la señora. Vinieron al Ecuador las empresas mineras por los subsidios energéticos que le damos o por el potencial de recursos mineros que tenemos. Que lo digan, porque si vinieron al Ecuador por el potencial minero que tenemos, lo cual es bueno, oiga, renuncien a los subsidios, sean empáticos con lo que está pasando en la economía del país. ¿Es el único sector que tiene este tipo de subsidios? Todos tenemos subsidios, pero ellos tienen triple subsidio. Ellos, mientras el sector residencial paga de 9 a 68 centavos al kilovatio hora, fíjese, le repito, de 9 a 68 centavos. Y aún así, 9 centavos es subsidiado, porque lo que debe pagar todo el mundo, el costo según el análisis de la agencia de regulación, debería ser por los 15 centavos el kilovatio hora. Pero el sector minero paga 5 centavos, paga casi la mitad de lo que paga el sector residencial. Y además tiene subsidio de alumbrado público. Y además tiene subsidio de combustibles, de diésel, por ejemplo, para el transporte del mineral. Entonces, no hay solución posible si no se aumenta la recaudación,
Porque ¿con qué recursos vamos a financiar el mantenimiento de las termoeléctricas? Entonces parece que estamos boicoteándonos a nosotros mismos y la ciudadanía, que es bastante bien informada, debe generar presión a las autoridades en redes sociales, en espacios como el que usted me ha brindado, y yo lo valoro mucho, radios prestigiosas como Radio Sucesos. Tenemos que hacer presión social para que las autoridades no se hagan las locas, no se hagan las desentendidas, no miren para otro lado. 7 de la mañana con 29 minutos conversamos con el experto en temas eléctricos, Jorge Luis Hidalgo. Jorge Luis, está en vigencia la ley de competitividad energética. Recuerde usted, un proyecto Mm, urgente que fue enviado por el presidente de la República, precisamente para acabar con los apagones. mm. Ahora está totalmente en vigencia. Entendemos que ya tiene la reglamentación del caso. ¿Qué ha sucedido? Primero, no hay recursos, Edgar. Por Dios, tienen que entender, no hay recursos. Entonces se necesita recaudar más. No hay forma de solucionar esto sin recursos. Usted pues, ha ganado un buen nombre, es un hombre honorable, seguro es un gran administrador. Le invito a que el día de mañana usted acepte manejar el sector eléctrico o CELEC y le aseguro que no va a poder, porque no puede sin recursos. ¿Cómo hace mantenimiento sin recursos? La ley es una ley que hace un esfuerzo importante para mejorar las condiciones de inversión en el país. Yo creo que va a generar en el mediano y largo plazo algo de mejora, pero la ley es un papel. La implementación de esto va a tomar tiempo. Eso siempre se calculó, siempre se dijo. Pero por, No su- era cuestión de la noche a la mañana que se iban a acabar con los cortes de luz. pero por supuesto es que la infraestructura está en pésimas condiciones. Así la recibió este gobierno. Yo no puedo ser insensato diciendo la culpa es de la ministra, porque obviamente hay decisiones que se tienen que tomar y que no se han tomado, pero también es verdad que recibieron una infraestructura obsoleta. Mire usted, hay un señor Miranda de Petroecuador, ¿sí? Que cuando vengan nuevamente los apagones, y ojalá me equivoque, porque yo no voy a Hace dos celebrar, semanas, incluso hay todavía apagones, ¿no? En diferentes por sectores del supuesto. país que no se los han advertido, no se le ha dicho ni al aparato productivo y peor a la ciudadanía, apagones a veces de 6 horas. ¿Y sabe cuál es el impuesto que paga la ciudadanía? No producir más, tener más inseguridad, no generar más recursos. Ese es el impuesto que paga. ¿Y sabe por qué? Porque toda la ciudadanía le está financiando, por ejemplo, el subsidio a las grandes mineras. Esto no puede ser. Pero mire, hay un señor Miranda, que fue gerente de Petroecuador por una semana en este gobierno. Este señor Miranda, cuando hayan más apagones, acuérdense el nombre y apúntelo con el dedo, pues al señor Miranda. Él dijo que él declaró desierta la licitación de Campo Amistad porque defendía los mejores intereses de Petroecuador, así lo dijo. Ese mismo día que declaró desierto, había una fila de tanqueros entregando diésel a la termoeléctrica Termogas Machala. Diésel además 70% más caro e importado. Y tenemos una termoeléctrica, que es la Termogas Machala, que tiene una capacidad ociosa del 70%, porque no tiene gas. Entonces, ¿cómo usted entiende en semejante crisis eléctrica del país, grave crisis, que por ejemplo una de las soluciones sea aumentar producción de gas? Para eso había una licitación que se cayó por tercera vez, porque hay un señor que llegó a gerente de Petrocor en una semana, declara desierta la licitación y renuncia y se va y lo sacan. Entonces, Edgar, no nos O sea, falta, fue nombrado solamente para cancelar esa licitación. y dijo públicamente que porque defendía los intereses de Petroecuador. Pero mire, el más grande boicoteador del desarrollo del país es el ecuatoriano. Es que no se entiende. Yo ahora le estoy dando dos ejemplos, puedo darle muchos más. O sea, en Bueno, semejante pero el del crisis. campo amistad es muy, muy importante, está ligado justamente a la termoeléctrica de lo que usted señala. La otra, entre algunos proyectos, son los mecheros que existen en los campos hidrocarburíferos del Oriente, ¿no? Imagínense usted, mire, los mecheros del Oriente. Los mecheros del Oriente tienen, es más rico ese gas que el de Campo Amistad, porque tiene más componentes. Ese gas tiene propanos y butanos, que esto es GLP.
el país importa, el año pasado importó cerca de 700 millones de dólares y solo fue menos que hace 2 años, fue 1.000 millones, porque bajó el precio. Y mantiene un subsidio de 500 millones de dólares sobre el gas de Más, uso doméstico. mire, la ciudadanía, yo creo que también nos falta un poco de empatía a todos. Yo creo que todos estamos en esto y todos somos responsables de esto. Mire, le suben el tanque de gas 5 centavos, ¿sí? De $1.60 a dólar sesenta Que y son cinco 25 centavos para el público, para la Pues, no, pero eso distribución. es, no, ahí hay zapada. Es 5 centavos lo que subió. Así es. Lo que le suben 20 centavos son los sapos que suben a partir de ahí. Pero eso ya no, digamos, lo que hay que hacer es controlar, Por obviamente. supuesto. Pero mire, ¿usted sabe cuánto vale un tanque de gas? Que además ese Como gas es, 15, además ese gas es el importado. precio real como $15. 25 debería costar. Exactamente. Entonces, que haya subido 5 centavos, ¿sabe cuánto le impacta a la reducción del subsidio? Nada, o prácticamente nada. Y además es gas importado. Claro. Y además Ecuador quema ese gas en los mecheros del oriente. Pero es lo complicado de entender a veces. Cuando no se entiende algo tan obvio, porque además aprovechar ese gas nacional es mucho más barato pues que importar. Pero cuando no se entiende algo tan obvio, Edgar, hay que apuntar a los beneficiarios. Porque cuando usted no entiende por qué algo tan obvio, por qué niñas del oriente vienen y me demandan, valientes además estas niñas, se está afectando en la Amazonía, el medio ambiente, ¿no es cierto? Los recursos ambientales que tenemos. Sobre todo se está afectando nuestra economía. ¿Por qué no se da una decisión tan obvia? Es porque aquí hay un status quo de los importadores de combustibles en el Ecuador. Todos estos casos de corrupción y todo lo que estamos viendo, todo esto son niños de pecho al lado de la corrupción del status quo de los importadores. ¿Sabe cuánto hemos importado de combustibles en los últimos, digamos, 12, 14 años? 68.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántas personas deciden la compra de esos 68.000 millones de dólares? No más de 14, 15 personas entre 68 Petroecuador y mil OPEC. millones, más o menos la deuda externa que tiene el Exacto, país, ¿no? exacto. Son casi 2 veces el presupuesto general del Estado. ¿Sabe cuántas veces se ha caído la licitación de gas de mecheros? 3 veces. ¿Esto no le parece sospechoso al menos? Porque claro, yo no tengo evidencias. Si las tuviera, ya estuviera en fiscalía. Pero sí puedo hablar claramente quiénes son los beneficiarios, pues. ¿Y la de amistad cuántas veces se ha caído? 3 veces. Amistad, mecheros y otros proyectos parecidos, ¿en cuánto contribuirían, por ejemplo, para los problemas eléctricos del país? Muy, muy sencillo, ¿verdad? Primero, porque el gas de mecheros hay que industrializarlo. No hay que utilizarlo torpemente en lo que sea. Hay que gestionarlo. Pero le voy a hacer un cálculo rapidito. Monteverde, que es la infraestructura para importar GLP, Para eso se construye. costó 600 millones de Así dólares. es. Con esos 600 millones de dólares no había un mechero prendido y no se necesitaba 1 kilo de importación de GLP. Así nomás. Entonces, el Pero país, ahí está, ¿no? Es un elefante blanco eso. por supuesto, y además con gas importado. Además, fíjese usted, en la misma época donde cambian las reglas de juego y hacen más difíciles las reglas de juego de la licitación de Campo Amistad, que además se cayó, en esos mismos días, entiéndame bien, en esos mismos días se flexibilizaba las condiciones para importar combustibles. Porque antes decían, todos los empresas que tienen algún caso de corrupción o sospecha de corrupción ya no son invitadas para las licitaciones en Petroecuador. Y le cambiaron a todas las empresas que tengan sentencia ejecutoriada en el país. Ya no pueden ser invitadas. En Nueva York, en una corte de Nueva York, todos conocemos el caso de Nielsen Arias, están declarando y confirmando que, por ejemplo, empresas como Trafigura ha sobornado a funcionarios del Estado. Ahora bien, Edgar, entiéndame bien esto. ¿Sabe quién ha ganado las últimas 5 o 6 licitaciones de trading de combustibles, de importación de combustibles y de manejo del petróleo en Ecuador? La que acaba de mencionar. Trafigura, pues. No le da vergüenza. Oiga, no se hagan los locos. No se hagan los locos. Las Pero ¿por autoridades qué tienen no hay poder humano aquí, pues, que ponga los puntos sobre las ías? Bueno, ese es justamente el llamado que le hago a la ciudadanía, pues, porque bien o mal tenemos redes sociales, bien o mal tenemos espacios
con periodistas valiosos como usted, que obviamente quieren de forma imparcial ser los mejores voceros para el país, para el desarrollo del Ecuador. Obviamente esto a mí me causa tener enemigos gratuitos. Y grandes, ¿no? Bueno, pero es que alguien tiene que decirlo, pues Edgar, porque se nos ríen en la cara. Yo quisiera con esto, esta parte terminar en una de las conclusiones. Vamos piano a piano, vamos paso a paso. El Estado ecuatoriano, para mejorar, por lo que fue invitado, el sector eléctrico, tiene que tener más recursos. Como no hay mucho de dónde sacar, finanzas no le da, el sector residencial está bastante copado ya. No, a estas alturas no le puede pedir a la gente Por supuesto, estoy de más acuerdo, sacrificios, ¿no? estoy de acuerdo. No escondan el subsidio eléctrico que le están dando a los mineros y a los señores mineros. Por Dios, sean más empáticos. A la señora que va a estar a continuación mío, qué bueno sería que ellos digan, hacemos una renuncia voluntaria al subsidio, porque nos alineamos pues al país. Le voy a decir una cosa que es importante. La señora Silva, que tiene un cargo de directora o algo en la Cámara de la Minería, dijo dos cosas que no son verdad. Y si miente dos cosas, ¿cómo le creemos las demás? Dijo que el precio de 5 centavos el kilovatio hora que paga la industria minera era un precio muy parecido al precio regional. No hay nadie en la región que regale a 5 centavos el kilovatio hora la electricidad. Mentira número uno. Mentira número dos. ¿Sabe lo que dijo? Dijo que hay un compromiso en los contratos mineros que el Estado les garantiza estabilidad de precios de electricidad. La asambleísta Pozo está bastante preocupada por el tema, le manda una consulta al Ministerio de Lucía Pozo. Energía, exactamente. Debería invitar a hablar de este tema porque lo conoce muy bien. Y le dice, señores del Ministerio de Energía, dígame por favor, ¿qué compromiso se hizo? Si es que existe además, y qué funcionarios firmaron semejante tontería. Porque imagínense usted de aquí a 30 años, digamos que en el 2050, le sigan cobrando 5 centavos el kilovatio hora, o sea, para que se entienda el absurdo. Si ahorita ya es ridículo ese precio. Y el Ministerio de Energía le dice, no, no hay ningún compromiso. Y la tercera cosa que dijo la señora Silva es, nosotros si nos eliminan los subsidios no vamos a estar lloriqueando. Qué bueno. Entonces elimínenles. O ellos hagan una renuncia voluntaria porque el país requiere recursos. Entonces, insisto en esto, están ahí en unos desafíos de esta mina donde hay unos conflictos sociales, están quejándose por otras cosas, que además yo no tengo nada en contra de la minería. Creo que le hace bien al país el desarrollo económico, que aumente producción, etcétera. Y además hay que buscar alternativas frente a una producción petrolera que ya tiene 60 años y que ya está Bienven- acabándose. bienvenidos. Pero cuando vemos las utilidades y las regalías y lo que dejan, que me alegro, que bueno que dejan regalías, bueno, bueno para el país. Resulta que se licúan porque somos generosos con subsidios. Entonces no es justo. El país necesita recursos. Como no quiere, dicen que no van a estar lloriqueando, este es un gran momento para sentarnos seriamente, se eliminen estos subsidios y ellos hagan su trabajo. Qué bueno por el país. Pero a modo de conclusión, usted que es un experto en el área, vamos derecho a nuevos apagones en el corto plazo. Es muy probable. Y como le digo, yo espero equivocarme, porque yo no voy a estar celebrando que tenía la razón. Esto le afecta a la población, me afecta a mí, le afecta a usted, le afecta a la producción. Fíjese que ventajosamente una semana antes de que se termine el gobierno anterior, se eliminó el subsidio para los grandes industriales, ¿sí? Uno de los subsidios. Y yo les decía en alguna entrevista acá mismo, que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, todo el ahorro que tuvieron las grandes industrias en subsidios lo terminaron pagando en apagones. Imagínense qué dramático. Y además, el Ministerio de Energía intentó devolverles el subsidio con otro nombre que era eficiencia energética. Y se les quería, de acuerdo a lo que dice el ministro del Ministerio de Finanzas, se les quería dar incluso un mayor subsidio. Ahora, entre diciembre y enero. Y el Ministerio de Finanzas le dijo, no, esto no está aprobado por no hay recursos. Mire, el mejor incentivo de eficiencia energética para cualquiera es que se les cobre el costo real de la electricidad,
Porque cuando a usted le cuesta caro, ¿qué hace usted en su casa cuando le salen las tarifas eléctricas caras? Apaga la luz, Claro, no usa tanto la hay que plancha, ahorrar. etcétera. Entonces, el país sí tiene solución, pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que gestionar y tenemos que salir de la tara mental de los subsidios. Con esto termino. Todo el mundo dice, no, es que los subsidios son importantes porque si no, la industria va a quebrar, se pierden fuentes de empleo. Si eso fuera verdad, que además yo sé que le impacta, no puedo desconocer que no le impactan los costos, pero si los subsidios energéticos, eléctricos y de combustible son tan buenos, Edgar, ya deberíamos después de 60 años ser Singapur, pues, ser un país de primer mundo, ¿no le parece? Y nos están empobreciendo estos subsidios. Hay que focalizarlos y hay que solo y solamente cuidarlos a los más pobres, que son los que tenemos que protegerlos. Efectivamente. Gracias, Jorge Luis, por esta intervención. Gracias por sus opiniones. Gracias por la visita. Gracias, Edgar. Encantado de estar acá. Estuvo con nosotros Jorge Luis Hidalgo, experto en los temas eléctricos. Son las 7 de la mañana con 44 minutos en Noticiero Sucesos.